Hola, soy la doctora Joana Guerra, intensivista pediatra. Con nosotros la doctora Jensi Albores Chávez, alergóloga pediatra. Como padres, tenemos nosotros siempre dudas respecto a las alergias y respecto a cómo manejarlas en una urgencia. Entonces, por eso, el día de hoy nos acompaña la doctora Jensi para ver ciertas dudas. Antes que nada, gracias, doctora. Mucho gusto. Bueno, Por ejemplo, cosas como, ¿desde qué es una alergia? ok. Bueno, en el tema de alergología, por lo general se denominan aquellos padecimientos o aquellos síntomas en el que recurren, si hay o una aparición súbita de forma inesperada. Entonces, por ejemplo, aquellos síntomas como ronchas en la piel, comezón, inflamación, los mocos, que los niños siempre están repitiendo los síntomas, se cataloga como una alergia. Sin embargo, sí hay que saber especificar o categorizar al paciente para ver si estamos ante una alergia o no. Realmente la alergia en sí es cuando nuestro organismo va a producir algunos anticuerpos específicos contra algo extraño que nos está haciendo generar los síntomas. En este caso, pues son más sustancias orgánicas o vivas, como los pólenes de árboles, malezas, pastos, hongos o aquellos alérgenos que denominamos como intramuros, que son epitelios de animalitos, mascotas, perro, gato o ácaros del polvo. ¿Y cómo sabemos diferenciar, que esa es una pregunta que me hacen mucho los papás, entre si es un resfriado común o una alergia? Ok, en este caso, por ejemplo, la rinitis, ¿sale? Rinitis como tal se va a definir como aquella patología donde el tejido nasal se inflama y nos va a dar síntomas. Los síntomas tal vez de picor, prurito nasal, el fluido nasal, ¿sale? La obstrucción nasal y que pueden presentarse de forma muy sutil a formas muy intensas que empeoren la calidad de vida del paciente, que mejoren de forma transitoria con tratamiento y luego vuelvan a recaer en los síntomas. Bueno, es bien difícil de primera instancia saber cuándo sí, cuándo no, pero de enfermedades, por ejemplo, sí tenemos ciertos síntomas que nos hagan sospechar de que no estamos ante un proceso alérgico. En este caso, por ejemplo, la aparición súbita del síntoma, ¿sale? Y que se vaya acompañado de síntomas generales, por ejemplo, un paciente que está con malestar general, más decaído, que están más irritables, sobre todo en los niños, pierden apetito, hay fiebre y dolor. Por lo general siempre les digo, si hay fiebre y dolor, no estamos ante un proceso de alergia, siempre se va a acompañar de algún proceso infeccioso, ya sea viral, bacteriano u otra etiología, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es algo que cada vez está más común? Bueno, parece ser que siempre, pero si es ¿cuándo yo sospecho que mi hijo tiene una alergia alimentaria? Que creo que también es Alimentaria. importante. Muy bien. La alergia alimentaria es muy bonita, ya que su patología es súper amplia y a veces complicada. En este aspecto, los alérgenos más frecuentes en la edad de infancia sería la leche, que es el primer alimento que se introduce en el paciente desde nacimiento. Entonces, sí, la alergia alimentaria en este caso sí tenemos que tener un contacto previo con el alimento. Es decir, tenemos que estar exponiendo al paciente al alimento para que el alimento sensibilice al organismo. Es decir, que el organismo reconozca ese alimento como extraño, produzca los anticuerpos y estos anticuerpos tienen la capacidad de fijarse en tejido, ya sea piel, mucosa, y cada vez, ese es el punto, cada vez que se tiene exposición al alimento, vamos a presentar los síntomas y son muy variables. Por lo general en los bebecitos más pequeñitos siempre va a ser piel. Sale una dermatitis atópica o una dermatitis que no mejore de forma habitual con el tratamiento. Es decir, que le están poniendo sus cremitas, le están desinflamando la piel, pero tiene múltiples recaídas, no mejora, ¿sale? Y en la leche pues es un alimento habitual que no podemos a veces identificar si se lo doy y empeora en el momento, porque si vamos a tener esta dualidad de síntomas agudos y síntomas tardíos. Ahí entra un poquito lo complicado en alimentos, algo que conocemos como hipersensibilidades tardías. Es decir, el alimento ingresa a nuestro organismo, va a producir síntomas,
pero mediados por otras células. No inmediatamente vamos a presentar los síntomas porque no está mediado por anticuerpos. En este caso, entran en función otras células y otros mediadores inflamatorios que nos van a dar los síntomas muchas horas después. No se catalogan en sí como una alergia, pero sí una hipersensibilidad, ¿sale? Y los síntomas se van a presentar hacia las 6, 12, inclusive 24 horas después de haber ingerido un alimento. Ahí es donde entra un poquito lo complicado de la alergia alimentaria. Entonces, yo creo que una pregunta importante es ¿cuándo le podemos decir a nuestro pediatra que nos refieran a alergias? ¿Ok? Si es un paciente menor de 6 meses de edad que no ha tenido ingesta de alimentos, y está teniendo síntomas en piel de forma recurrente, más que los respiratorios, porque ahí también tengo que jugar un poquito con la clínica del paciente. Si es un bebé que me está presentando reflujo, pues va a tener su rinitis secundaria al reflujo. Pero si es un bebé que no solamente está con la rinitis, sino que también está interviniendo piel, ¿sale? En este caso la dermatitis, sí sería muy bueno empezar el diagnóstico para alergia a proteína de leche de vaca, que es el primer alimento con el que tenemos en contacto. Y esto es bien importante porque entonces así podemos dar un pronóstico en el paciente. Afortunadamente la alergia alimentaria se va tolerando conforme el paciente crece. Ahora, pero el diagnóstico es bien importante porque así podemos hacer que el paciente no se someta a dietas de restricción innecesarias. Es decir, el paciente pequeño, si lo denominamos como alérgico, el papá es muy aprensivo, entonces ya no quiere ingresar como que los alimentos que son conocidos como alergénicos, ¿sale? Y entonces el paciente queda en una restricción alimentaria muy grande. Entonces llega a cierta edad a preguntarnos si ya puede comerlos. Híjoles, no. Entonces, mientras más temprano tengamos el diagnóstico, más rápido se hace un pronóstico. Es decir, la mayoría de alergia alimentaria, sobre todo proteína de leche de vaca, hacia el año de edad, el 80% de los pacientes ya han tolerado. Entonces podemos hacer un reingreso de la proteína mucho antes, de forma escalonada, de forma vigilada, para que el paciente no se vea tan transgredido en su calidad de vida, porque todos los alimentos procesados van a tener trazas de proteína de leche, en la mayoría. Entonces yo creo que también es muy importante comentar, porque es una gran pregunta de la mamá, si mi hijo tiene alergia a la leche, ¿no? No quitamos lactancia. No. La lactancia es súper importante, ya que la leche materna jamás va a ser sustituida. Tiene ciertos elementos que ayudan a la madurez inmunológica del tejido a nivel de mucosa y tracto gastrointestinal. Entonces estamos ante un paciente que está en inmadurez inmunológica y en inmadurez fisiológica. Un paciente que no puede manejar a veces los solutos completos o las fórmulas. Entonces, quitarle la leche materna sería como estancar la parte de desarrollo inmunológico que tenga por la leche materna. Son pacientes que en la vida futura son más propensos al estreñimiento, a la colitis, en edades tempranas. ¿Vale? Entonces, no, la lactancia materna no se retira. Y otra pregunta importante ya terminando de respecto a las alergias alimentarias, ¿hay alguna prueba específica para alergia alimentaria? Sí. En el diagnóstico tenemos múltiples formas de diagnosticar. La más habitual que utilizamos es algo que se llama prick to prick, ¿sale? Que es probar la proteína del alimento en sí sobre piel. Ahí tenemos que ver qué tipo de alimentos sean que vamos a probar porque no existe como para todo, ¿sale? Y actualmente ya tenemos una tecnología muy bonita que es parte de alergia molecular, en el que podemos determinar por vía sanguínea las proteínas específicas del alérgeno. Ejemplo, la leche tiene ciertos componentes entre lo que es el suero y la caseína. Podemos pedir los alérgenos específicos para cada componente y entonces sí el pronóstico es aún más bonito. Es decir, este paciente que es alérgico a componentes de la caseína no me va a tolerar alimentos que estén cocinados, porque muchos pensamos que al cocinar el alimento se vuelve menos alergénico. No, hay ciertas proteínas que son termoestables. Entonces, este tipo de estudios que ya va enfocado en alergia molecular nos da específicamente la proteína alterada. Y así funciona para múltiples alimentos, por lo menos los más alergénicos, que es el huevo, la leche, los mariscos, ¿sale?
lo que son algunos alimentos como el pescado, ¿sale? Que son proteínas que son termoestables, entonces sí es muy importante hacer el diagnóstico adecuado, no solamente la restricción, porque hay que hacer un pronóstico en el paciente y pues de enseñarles a los papás. Hay ciertos alimentos en etiquetas que sí contienen el alimento, pero ponen un sinónimo, entonces pues los papás piensan que no lo trae, pero sí, entonces se va exponiendo a tener recaídas en síntomas en el paciente, entonces sí es bien importante hacer el diagnóstico. Y en cuestión, que es otra cuestión que nosotros como pediatras explicamos, pero sí es muy importante que tú como alergóloga lo digas, que cada vez creo que va en desuso, pero el uso o más bien el introducir alimentos alergénicos, ¿a partir de qué edad? Sí, mira, en la medicina afortunadamente todo evoluciona y está la Academia de Investigadores que nos ayudan muchísimo con eso. Anteriormente se manejaba como una edad después del año de edad a introducir alimentos que eran alergénicos. Bueno, actualmente no hay una edad en sí. Si nos basamos desde la fisiopatología de la alergia alimentaria, pues el paciente tiene que exponerse. Entonces, sí hay unos estudios muy bonitos en los que se propone la introducción del alimento, en este caso con sospecha alergénica, antes o después del año de edad, y la verdad es que se incrementa el riesgo de una alergia alimentaria mientras más se retrase el ingreso del alimento en cuestión. ¿Sale? El tejido tiene que exponerse y por lo general nos empieza a dar síntomas hacia la segunda o tercera exposición del alimento. Entonces es bien importante que nosotros como pediatras, cuando estamos haciendo la introducción del alimento en el paciente pediátrico, sí seamos o le propongamos a la mamá no mezclar muchos alimentos al mismo tiempo, sino que ir uno por uno, tampoco extender la dieta a un solo alimento, pero sí por lo menos La introducción, ¿no? Que la de introducción sea 24 solo a 72 horas, que sea solo un alimento, y luego ir introduciendo más alimentos, de los tolerados ya se pueden ir mezclando, y esto con el fin de que hacia la segunda o tercera administración del alimento estemos pendientes de los síntomas. ¿Qué puede haber? En el bebé, en el paciente muy pequeñito que está empezando con la alimentación, el reflujo. Es un bebé que ya no tenía reflujo y empieza con el reflujo, ¿sale? Puede haber síntomas orales, que donde tocó el alimento sí empiecen con datos de una coloración hiperémica, que se pongan más rojitos, mencionan los papás. Inflamación tal vez en los labios muy leve, puede ser en los párpados o puede detonar la dermatitis, ¿sale? Ya en aquellos pacientes que hay otros síntomas gastrointestinales más importantes como las evacuaciones diarreicas o el dolor abdominal, que se vaya viendo hacia las 12 o 24 horas, ya son pacientes que sí deberían estudiarse diferente, ¿sale? Ok. Respecto a la cuestión de los niños con asma, ¿sale? Okay. ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar crisis asmática? Digo, asma, ¿no? Como tal. Sí. Pregunta muy interesante. Sí, realmente nosotros nos basamos en academias, en investigaciones, en guías, y está tanto la guía mexicana, la guía inglesa, la japonesa, o sea, de todas partes manejamos guías sobre diagnóstico y tratamiento de asma. Ahora, sí es bien complicado en el paciente menor a los 5 años, porque es un paciente pues que no va a cooperar para ciertos estudios para diagnóstico de asma. El diagnóstico de asma en sí está catalogado por estudios espirométricos. Actualmente ya se está intentando manejar lo que es la oscilometría, ¿sale? O la flujometría, pero sí el paciente tiene que cooperar para hacer estos estudios. Ahora, en el paciente pediátrico más chiquito que no coopere, sí tenemos ciertos índices predictores, ¿sale? El asma en sí se va a catalogar como aquel proceso patológico en el que haya inflamación de la vía aérea, que haya presencia de sibilancias, tos y que pueda revertir de forma sola o con tratamiento. Hasta ahí terminó la denominación de asma. Entonces, clínicamente, aquel paciente pequeño que esté presentando estos síntomas va a entrar dentro de esa definición, ¿sale? Y los niños pequeños tenemos que tener ciertas especificaciones o ciertas características como datos de alarma, porque actualmente tenemos guarderías. Las guarderías
son un foquito de infección, ¿sale? Son un foquito donde los niños van a tener estos procesos infecciosos virales y los pequeños que sí han tenido contacto, sobre todo con sincitial respiratorio, influenza, que tengan síntoma bronquial, es un paciente que va a tener en cada proceso infeccioso tal vez síntoma bronquial. Ese típico de rinorrea, con tos, que empeora hacia el 5.º día, que ya empieza con tos en la madrugada, que ya tiene más tos con actividad física, que le silba el pulmoncito, que es lo que refieren el papá, que no mejore con tratamiento habitual, que son los antitusígenos. Bueno, es un paciente que tiene que entrar al manejo con datos bronquiales, que son los inhaladores, esteroides, beta 2, adrenérgicos para mejorar la calidad de vida del paciente. Ahora, hay ciertos índices predictores muy bonitos que te dice, paciente que ha presentado entre procesos infecciosos, sibilancias, que mejoren con esteroides, ya sea inhalado, nebulizado, beta 2 adrenérgicos. Que tenga un familiar, papá, mamá o hermano con atopia, o que este paciente tenga síntomas en piel como una dermatitis o ya una rinitis alérgica establecida. Entonces, muy probablemente el paciente entre en esa denominación y el tratamiento tenga que ser ajustado, ahora sí que con las múltiples guías que tengamos para el manejo pulmonar. Afortunadamente la maduración del pulmón pues va a terminar un poquito más tarde, más o menos 7, 8 años de edad. Entonces este paciente que pudo haber tenido ese curso o esa evolución, que tuvo que utilizar los inhaladores, puede ser que conforme crezca ya no lo presente. Pero bueno, nos queda otra porción de población que va a mejorar con tratamiento, pero después de la maduración pulmonar aún va a persistir. Bueno, ellos se tienen que ahora sí someter al protocolo correcto para hacer un diagnóstico por estudio. ¿Y existen las vacunas de alergia? Que esa es una pregunta que siempre te preguntan, sobre todo los niños que van una y otra vez, que son los que más nos consultan, es que se lleva tantas veces que se enferman 6 meses y lo primero que dicen, ¿no? Entonces también si existen las vacunas para esto, para que nos platiques de esto, y igual, ¿cuándo es que digamos a nosotros los pediatras que debemos de ir a alergia? Sí, mira, nosotros tenemos, bueno, hay que considerar la edad del paciente. En la edad pediátrica, pues desde los 6 meses van a empezar a producir ellos sus propios anticuerpos. Antes todo va a provenir de la leche materna y por eso es bien importante. Después de los 6 meses, hasta los 3 años, 3 años y medio aproximadamente, pasan por una fase de madurez inmune. Eso quiere decir que el cuerpo del paciente tiene que tener ciertas regulaciones a nivel celular y producir anticuerpos y producir factores inflamatorios y líneas celulares que residan en los tejidos, ojitos, nariz, pulmón, tracto digestivo, piel, que ayuden a madurar a lo que está alrededor. Bueno, entonces es bien difícil poder diagnosticar antes de los 3 años de edad pruebas de alergia ambiental, no alimentos, ambiental. En este caso, determinar una alergia a ácaros del polvo, algún tipo de polen, porque no vamos a ver a veces resultados en las pruebas antes de esa edad, porque el paciente está pasando por esa etapa de desarrollo. Ahora, sin embargo, los síntomas los tiene. El tratamiento farmacológico tiene que ser adecuado para el diagnóstico que tiene. Si es una rinitis, pues guiarnos en las guías de rinitis. Si es una rinoconjuntivitis, darle tratamiento para rinoconjuntivitis. Si son síntomas bronquiales, manejo como paciente con asma. No encasillarnos en el manejo de los antihistamínicos o los antileucotrienos porque no hay en realidad el término de antialérgicos. No existe. El paciente tiene que recibir lo que necesita para controlar su patología. Y entonces sí, después de los 3 años, 2 años, 8 meses, 3 años, entonces sí podemos correr mucho más seguro una prueba de alergia. Y ahí sí podemos probar todo lo que son pólenes de árboles, pastos, malezas, hongos, ácaros, epitelio de mascotas, cucaracha. Y entonces sí, al darnos el resultado, sí podemos corroborar una alergia. Entonces, el paciente tiene síntomas secundarios a la alergia. Ok, entonces vamos a dar tratamiento.
Anteriormente y en la comunidad se le conoce como vacunas de alergia. No es el término adecuado que utilizamos actualmente, sino que es una inmunoterapia. ¿Por qué? Porque el tratamiento sí dura muchísimos años para poder regular el sistema inmune y el sistema inflamatorio del paciente. O sea, no podemos hacer que el paciente no cree sus anticuerpos, pero sí con el tratamiento de la inmunoterapia podemos regular la producción de los anticuerpos, en este caso, para que se mantenga el paciente asintomático. Entonces, sí lo que hace en la inmunoterapia es hacer un cambio en el sistema inmune del paciente alérgico y crear como un tipo de umbral. El paciente va a estar bien en un ambiente con alérgenos en el que él es alérgico, pero tal vez no tolere estar en un ambiente con una sobreexposición masiva del alérgeno, que va a tener síntomas. Entonces los síntomas tal vez sean leves o más llevaderos, que realmente ese es el objetivo de dar una inmunoterapia, hacer que los síntomas reduzcan, que los episodios de exacerbaciones reduzcan, que utilicemos menos tratamiento farmacológico y evitemos progresiones de, por ejemplo, el asma. Paciente con rinitis persistente, vamos a evitar la progresión a asma. El paciente con una dermatitis, vamos a mejorar la calidad de la piel, ¿sale? Pero tal vez hay ciertos pacientes que sí necesiten un poquito más de apoyo farmacológico aunado a la inmunoterapia. Claro que sí existen ese tipo de pacientes porque pues no es la panacea que en algún momento imaginamos, que si le damos tratamiento para la alergia se va a curar todo el tiempo. No podemos curar alergias, podemos regular, y ese tratamiento que dura años, aproximadamente 3, puede hacer que el paciente se mantenga con esa misma estabilidad clínica por lo menos 10 años. Entonces mejoramos muchísimo la calidad de vida del paciente. Después de esos 10 años, pues tal vez los anticuerpos ya vayan en ascenso y los síntomas también vayan en ascenso un poquito. Algunos se pueden controlar bastante bien con tratamiento farmacológico y en algunos otros los volvemos a someter a inmunoterapia. Sí, como decimos, ¿no? Hoy en día realmente la medicina del tratamiento es individualizado, en base a guías, pero individualizado porque cada niño es único, que es en lo que nos basamos. Y últimas 2 preguntas, ¿cómo sé que mi hijo viene o está empezando con una crisis asmática? Yo creo que es muy importante porque eso justamente luego nos llegan a urgencia a las 2 de la mañana, pero cuando hacemos las preguntas específicas, el niño ya viene empezando desde hace días. Claro, tenemos que considerar, y eso sí sería muy bueno que los pediatras manejáramos en los papitos y decirles que los niños son grandes compensadores. Ellos todavía van a tener mecanismos de compensación y que a veces los papás no identifican y entonces llegan a ese punto. Aquí el objetivo es que el papá reconozca esos síntomas para que no lleguemos a una exacerbación. Exacto. ¿Sale? Entonces, un paciente que va hacia la exacerbación podría ser aquel paciente, porque tenemos que individualizar, podría ser aquel paciente que siempre que se enferma de un proceso que empezó con fiebre, tal vez un día, empezó con rinorrea, 2, 3, 4 días, la tos se agregó y luego la tos empeora hacia casi el 5º, 7º día de evolución de un proceso infeccioso viral. Bueno, el niño ya va a empezar con los datos de una tos, sobre todo por las noches o las madrugadas. Es esa tos que lo despierta, que tose, llega a vomitar inclusive, que es lo que refieren papás, y se calma y se duerme. Pero si realmente le pedimos al papá observe al niño, la respiración es muy rapidita, puede ser que esté haciendo uso de músculos esqueléticos, que la respiración sea más sostenida, y la otra es que la nariz. Hay un signo que le conocemos como aleteo nasal, que es como si se abrieran las fositas nasales. Y entonces un paciente que está dormido, pero tiene aleteo nasal, tal vez muy sutil, tiene una respiración muy rápida, entonces ya no es normal. Y entonces, si nos pegamos, y eso les digo a los papás, acérquese a su bebé. Pilla. Entonces, exactamente, sí, llegan a haber sibilancias. Nosotros conocemos como sibilancias, los papás identifican como un chillido o un silbido, o inclusive papás dicen como ronronea, ¿vale? Entonces, y así pasan días, hasta que realmente el niño pierde todo mecanismo de compensación, y son los niños que recibimos en las salas de urgencias.
Entonces, sí es bien importante que los pediatras instruyamos al papá. Valoramos al paciente, pero estos son los datos de alarma, estar 2 días de evolución para estar pendientes. No necesariamente tengo que ver o tengo que escuchar, porque esa es la otra, en exploración física, escuchamos a un paciente en el transcurso del día, que nos lo llevan a la consulta, y no identificamos sibilancias. Pero si le preguntamos al papá, ¿y usted lo ha escuchado silbar en la madrugada? Sí. Ok. No necesariamente tenemos que encontrar todo tan florido en el paciente para iniciar tratamiento. Entonces sí es bien importante que como médicos también siempre seamos quisquillosos cuando preguntamos cómo ha estado el paciente, porque los niños se ven bien. Algunos están jugando, están re bien, pero si los escuchas y los revisas, ya no están tan bien. Sí. Entonces sí es adecuar el tratamiento. Y deben hacer alguna, en caso de, ¿sabes qué? Estoy en una crisis, ya no puedo respirar, ¿pueden hacer algo en lo que llegan al hospital o a la consulta? Claro que sí. Yo, bueno, de forma personal, igual y les sirvo a muchos médicos, siempre les pido a los papás que mantengamos, o que ya han tenido un evento previo anterior, o una hospitalización anterior, o múltiples cuadros repetidos, así que siempre tengan en casa un oxímetro. Se los pido. Hagan el esfuerzo, pero consíganme el oxímetro, les enseño a leerlo, que sea adecuado para la edad, porque luego nos pasa que le ponen el del adulto, ya no, está fría la mano, ya no satura igual. Entonces hay ciertas condiciones que tenemos que enseñarles, que la manita no esté fría, que esté a temperatura, que la lectura sea siempre muy continua, que no esté la curva errática. Sí, porque si no te marca saturar. 33 y el niño súper bien. Exactamente, así es. Entonces siempre hay que enseñarle a los papás. La oximetría es bastante importante porque regreso a lo mismo, los niños compensan. Entonces, el niño jamás te va a decir, ya no puedo respirar, como el adulto. El niño es toser, toser, toser y una respiración muy fatigante, que es lo que espanta a los papás cuando empieza a jalar aire a bocanadas. No puedo, pero no es porque no pueda, simplemente el niño necesita compensar. Y la otra son las posiciones. Algunos niños ni siquiera nos van a dar síntomas con la tos intensa, no va a decir absolutamente nada, pero no tolera estar acostado. El niño no tolera estar acostado, lo acuestan, el niño se sientan o se ponen boca abajo, ¿sí? Para ampliar las porciones pulmonares y poder respirar. Entonces, no hay como una receta de cocina en decir, sabes que tu niño ya no puede respirar, ok. Pero si yo le enseño al papá a reconocer ciertos síntomas y me apoyo con el oxímetro de una forma adecuada, puedo ver que un niño empieza a desaturar, inclusive. Desaturaciones de, bueno, va a haber guías que te mencionen 95%, 92%, 90%, bueno, 95%, ¿sí? Desaturaciones de menos del 95% con clínica, yo inicio manejo en casa. ¿Qué puedo hacer? En lo que llevo un área médica, podemos hacer uso de medicamentos broncodilatadores para empezar a mitigar el síntoma y darle oportunidad al paciente que en el traslado pues no llegue tan mal al hospital. Entonces, pacientes que están desaturados, yo inicio tratamiento en casa. Pero aunque sea, tienen que acudir a urgencias. Sí, y tiene que acudirse a urgencias. No le podemos delegar esa responsabilidad a los papás porque ellos no tienen la formación clínica para diagnosticar o para ver si mi paciente está muy grave o no. Entonces, inicio tratamiento en casa y me lo traslado al hospital. Okay. Mi paciente no está desaturando, tiene síntomas leves, empezó de forma aguda, ok, puedo iniciar tratamiento en casa, ¿sale? Me comunico en este caso con su médico tratante o de cabecera y le digo, para que se le ajuste el tratamiento o por lo menos una revisión, ¿sabes? Que eso es indispensable, la revisión clínica es indispensable y eso nunca se va a sustituir por un mensaje, porque esa es la otra. Los papás en su desesperación quieren que les resuelvan las cosas, pero no, porque los niños son pacientes especiales en ese aspecto. Tenemos que revisar y ajustar, porque mucho es a edad, mucho es por peso, mucho es por clínica. Y no esperar hasta la mañana siguiente. No esperar, o sea, no se tiene que esperar en este caso. Sí podemos enseñar a los papás cómo iniciar el manejo, pero es con cita médica para la revisión y el ajuste del manejo. Okay. ¿Y algún consejo que nos quieras dar?
como alergóloga, pediatra, mamá, Sí, para los eso papás, ¿no? Porque son muchas dudas que se tienen, muchos, pero los papás que tienen dudas, así, ¿algún consejo que nos quieras dar? Bueno, considerar alguna patología que se repita de forma frecuente. Si ya tienen la sospecha de que están ante un proceso alérgico, es referirlo de forma temprana para hacer el diagnóstico. Tengo que entender o tengo que prever que en el paciente necesita el pronóstico y el seguimiento. No muchas enfermedades solo con quitar la exposición voy a quitar los síntomas. Sí necesito valorar el paciente de forma global para entonces dar un diagnóstico adecuado y dar el tratamiento adecuado, ¿sí? Crecimiento, desarrollo, peso, mantenerlos en buenos niveles de hemoglobina, que ese sería otro tema también muy bonito a tocar, que son elementos inmunorreguladores en la infancia y que pues, a nosotros los pediatras nos toca porque llevamos todo el tema de desarrollo y crecimiento en el paciente y es algo que debemos de enfatizar en los papás. A los niños se les lleva sanos a la revisión médica, no siempre en enfermedad, porque Exacto. nos tiene que tocar la vigilancia del crecimiento del niño. Entonces, si el diagnóstico temprano sería bastante un punto a destacar para que no tardemos o no hagamos diagnósticos muy tardíos. O sea, el paciente va a mejorar con tratamiento inmunológico, en este caso cuando sí son alérgicos al 100%, pero ya alteré toda la parte de la primera infancia del paciente con muchos síntomas. Entonces, más que nada es eso, el diagnóstico, la referencia temprana para el pronóstico del paciente. Sí, si tienen dudas, no duden en pedirle a su pediatra una valoración por alergias. No se pierde nada.